vamos con tres propiedades del logaritmo, ¿sí? Y comenzamos con el logaritmo del producto. Si nosotros recordamos la potencia, dice que el producto de potencia de igual base se suman los exponentes. Acá pasa lo mismo, tenemos el producto de potencia de igual base, ¿sí? De igual base. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos de que todo el logaritmo es un exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes. Fíjense, el logaritmo de la base con el primer factor más el logaritmo de la base, ¿sí? Con su segundo factor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos logaritmo en base 5, de 5 por 25. Tenemos así, ¿sí? Y lo que queremos hacer es directamente distribuir, ¿sí? El logaritmo por cada uno de estos factores. ¿Qué hacemos? A este por, perdón, lo vamos a transformar en más. Y vamos a distribuir logaritmo en base 5. Logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. Bien, y ahora distribuimos los factores para cada argumento. Factor 5 y acá factor 25. Listo. Y resolvemos. 5, el logaritmo en base 5 de 5, bueno, 5 elevado a la 1 es 5, ¿sí? Más logaritmo en base 5 de 25, 5 al cuadrado es 25. Y ahí está, 2 más 1 es 3. Y ahí se resolvió. Vamos por un par de ejemplos de esto, ¿sí? Para resolver de derecha a izquierda y después, perdón, de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Ahí está. Bueno, acá dos ejemplos para aplicar esta propiedad. Tengo el producto y lo voy a expresar como suma del logaritmo. Vamos con esto. Nosotros tenemos acá un por que lo vamos a transformar como más, ¿sí? Entonces distribuimos el logaritmo. Logaritmo siempre tiene que ser de la misma base, 8, logaritmo de la misma base, 8. Bien, distribuimos el factor. Acá tengo 64 y acá tengo 512. Bien, cerramos y cerramos. Entonces ya podemos resolver, ¿sí? Podemos poner el más primero y resolvemos la primera parte y lo ponemos acá. Logaritmo en base 8 de 64, es decir, 8 por 8 es 64, se multiplicó dos veces. Más, vamos a ver cuántas veces se multiplicó el 8 para llegar a 512. 3 veces. Y bueno, y ahí resolvemos la suma. 2 más 3 es 5. Ahí está resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos al segundo. Tengo logaritmo de un producto, 16 y 32. Bajo el por, se va a transformar en más y hago logaritmo de la misma base de 16 y después copio de vuelta el logaritmo de la misma base, que es 2, de 32. Como no tengo espacio abajo, lo voy a resolver al costado, ¿sí? Logaritmo, o sea, 2, ¿cuántas veces se multiplicó para llegar a 16? 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Se multiplicó 4 veces por sí mismo. Y 2 para llegar a 32, y bueno, 16 por 2, 32. ¿Cuántas veces se multiplicó el 2? 5 veces por sí mismo. Ahí está. Y 4 más 5 hacen 9. Ahí está, resuelto. Entonces ya resolvimos dos ejemplos de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, ahora lo que tenemos es suma del logaritmo, ¿sí? Y tenemos acá la suma del logaritmo y queremos pasarla para producto. ¿Pero por qué hacemos eso? Resulta de que 10, ningún exponente le ponga 10 va a llegar a ser como resultado 5, ¿sí? 10 al cuadrado 100, ya me pasé, 10 a la 1, 10. 10 a la 0 es 1 y no me da 5. Me va a dar como exponente, si lo sacamos con la calculadora, me va a dar exponente un número decimal, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es resolver que nos dé números enteros para calcularlo, ¿sí? Sin utilizar la calculadora. Fíjense acá, 10. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar por sí mismo para llegar a 20? Y no. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad, ¿sí? Estamos acá, suma de logaritmo, y lo que vamos a hacer es multiplicar sus argumentos. Bien, entonces ¿qué hacemos? De estos dos se va a transformar en un por, ¿sí? Y se van a unir estos dos, acá 5 y el 20. Bien.
Y acá voy a poner logaritmo en base 10. ¿Bien? Se unieron, ¿sí? Entonces voy a resolver lo que tenemos acá. 5 por 20 es 100. ¿Sí? Y voy a bajar el logaritmo en base 10. Y ya tenemos 10 multiplicado por 10 es 100. O sea, 10 por 10, 100. Entonces el 10 se multiplicó 2 veces por sí mismo para obtener el resultado que tenemos acá. 10 al cuadrado, 100. Entonces ahí está bien. Recuerden de que yo acá le puse 10, ¿sí? Pero resulta que este 10 no va, ¿sí? Recordemos de que el logaritmo decimal queda mejorcito, así más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con un ejemplo de esto y pasamos a la siguiente propiedad. Bien, dos ejemplos para copiar y resolver y lo comparamos acá, ¿sí? Bueno, comenzamos con el primero. Acá tenemos logaritmo en base 6 de 2 y 3 que no le podemos sacar el resultado así a simple. Entonces lo que hacemos es asociar estos dos. Entonces hacemos un logaritmo en base 6 de ellos dos, es decir, de 2 por 3. Como suma pasa a multiplicación. Entonces el logaritmo en base 6, en base 6 de 6, porque 2 por 3 es 6, y acá se repite la base y el argumento, por lo tanto el resultado es 1, ¿sí? La primera propiedad. Vamos a ver el segundo ejercicio. Tenemos logaritmo en base 9, bueno, logaritmo en base 9, ¿sí? Porque no podemos sacar el logaritmo acá y acá mucho menos. 9 al cuadrado, no, me pasé de 27. Entonces, unimos ellos dos, 3 por 27, y ahora resolvemos el argumento, ¿sí? El producto que tenemos acá, logaritmo en base 9, y multiplicamos 3 por 7 me da 21, 3 por 2, 6, y más 2 son 81, y ahí está. Entonces, 9, ¿cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo para llegar a 81? 2 veces. 9 al cuadrado, 81. Y se resolvió, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente propiedad. Bueno, como en el producto de potencia se suman los exponentes, en el cociente de potencia se van a restar los exponentes. Por eso el logaritmo en base a de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos, ¿sí? Que tenemos acá como argumento. Y vamos a ver con un ejemplo. Nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 27 sobre 81, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es distribuir el logaritmo, ¿sí? Como es una división, va a ir como menos. Logaritmo, recordemos siempre poner la misma base, ¿sí? Logaritmo 3, ¿sí? Porque acá nos dice 3. El numerador 27 y acá el denominador 81. Y resolvemos, ¿sí? Lo voy a resolver para abajo y ya no tengo más espacio. Entonces 3 se multiplicó 3 veces por sí mismo para llegar a 27. Bajo el menos, y 3 se multiplicó 4 veces por sí mismo para llegar a 81. Y ahí está. 3, si le quito 4 me queda 1 en negativo, ¿sí? Vamos con un ejemplo y continuamos. Bien, acá tenemos dos ejemplos para copiar y resolver y luego comparar, ¿sí? Vamos con el primero. Tenemos el logaritmo del cociente, sabemos que es la resta de los logaritmos, ¿sí? Entonces, voy a poner logaritmo en base 5, logaritmo en base 5, ahí está. El numerador lo ponemos primero, ¿sí? 6, 25, y el denominador acá, 25. Bien, vamos a resolver para abajo, ¿sí? Entonces, logaritmo en base 5 de 625, es decir, ¿cuántas veces se multiplicó 5 para llegar a 625? 5 por 5, 25, por 5, 125, y por 5, 625. ¿Cuántas veces se multiplicó? Se multiplicó 4 veces. Bajo el menos, 5 al cuadrado
es 125. Ahí está, ya resolví. Entonces 4, si le quito 2 me quedan 2. Vamos a la segunda, ¿sí? Vamos a ver si coincidimos con la segunda también. Esta es la primera. El logaritmo de un cociente resta del logaritmo. El logaritmo decimal, ¿sí? Decimal, no ponemos nada acá ya, porque ya sabemos, de 100. Menos logaritmo decimal de 10.000. Ahí está. Resolvemos la primera parte y bajamos el menos, ¿sí? 10 al cuadrado, ¿sí? Porque se multiplica 2 veces para llegar a 100. Bajo el menos y 10 para llegar a 10.000 se tiene que multiplicar ¿cuántas veces por sí mismo? A ver, 1, 2, 3, 4. Se multiplicó 4 veces por sí mismo para llegar a 10.000. Y ahora, tengo 2 y le quito 4, me van a quedar debiendo 2. O sea, menos 2. Y ahí está el resultado. Bueno, ya hicimos de izquierda a derecha, ahora vamos a resolver de derecha a izquierda, ¿sí? Bien, acá tenemos una resta de logaritmos, ¿sí? Acá tenemos una resta de logaritmos, tenemos la misma base, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es asociar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia 50 no es de 5, ¿sí? O sea, no es una potencia entera de 5 y mucho menos 2 no es una potencia entera de 5. Entonces, asociamos. De ellos dos hacemos uno. Logaritmo en base 5 de 50 dividido 2. Ahí está, ¿sí? Porque recordemos de que en la resta es un cociente, o el cociente es la resta. Entonces, vamos a resolver esto, ¿sí? Tenemos logaritmo en base 5 de 50. La mitad de 50 es 25. Ahí está. Y bueno, logaritmo en base 5 de 25, o sea, 5 al cuadrado es 25. Y ahí está el resultado. Vamos con un par de actividades, las comparamos y seguimos. Bueno, vamos con estos dos ejercicios, ¿sí? Entonces tenemos que tenemos la misma base, acá hay una resta y tenemos que agrupar porque no hay logaritmo en base 3 de 21 y mucho menos en base 3 de 7, ¿sí? Nos da números decimales y lo que intentamos hacer es no aplicar con calculadora, directamente utilizar las propiedades de la potencia. Vamos a ver, entonces asociamos logaritmo en base 3 de 21 dividido 7 y aplicamos logaritmo en base 3, 21 dividido 7, 3. Ahí está. Entonces tenemos la misma base, ¿sí?, que el argumento. Esto quiere decir que es la primera propiedad. 3 elevado a la 1 es 3 y ahí está, ¿sí? Vamos con el segundo. Tenemos logaritmo decimal de 800 y logaritmo decimal de 8, ¿sí? Entonces, como no podemos resolver, lo agrupamos. Logaritmo decimal de 800 dividido 8. Ahí está. Porque es una resta, se transforma en división. Y resolvemos. Logaritmo decimal de 800 dividido 8 me da 100. Ah, ya está más fácil. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, vamos con la siguiente propiedad. Bien, esta propiedad dice que el logaritmo, ¿sí?, de la potencia es igual al exponente por el logaritmo, ¿sí? Y vamos con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 al cuadrado o a la sexta, ¿sí? Y bueno, acá fíjense, si nosotros resolvemos esto, se nos va a salir un número grande, ¿sí? Es preferible, ¿sí?, tomar este numerito y pasarlo para acá para atrás. Entonces nos queda 6 por el logaritmo en base 2 de 32. Y ahí resolvemos. Dejamos el 6 por, resolvemos esta parte, ¿sí?
resolvemos. 2 lo tengo que multiplicar, a ver, veamos cuántas veces lo voy a multiplicar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Al 2 lo multipliqué 5 veces, ¿sí? Para llegar a 32. Ahí está, 5. Y ahora sí podemos resolver la multiplicación que nos queda. 6 por 5 es 30, ¿sí? Bueno, vamos con un par de ejemplos, ¿sí? Para resolver y comparar. Bien, tenemos estos dos ejemplos y acá tenemos esta potencia, recordemos, ¿sí? Bueno, copiamos y vamos. Esta potencia va a pasar como multiplicación, ¿sí? 4 por, ahí está. Ahora sí copiamos el logaritmo sin la potencia. Logaritmo en base 3 de 27, ¿sí? Ahí está. Y ahora resolvemos esta partecita, ¿sí? Dejamos al 4 como está. A ver, voy a hacer más abajo. 4 por, ¿sí? Ahora resolvemos. 3 al cubo es 27. Y ahora sí, multiplicamos 3 por 4 o 4 por 3, 12, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora copiamos la segunda y lo comparamos, ¿sí? Tenemos este 5 va a pasar a multiplicar a todo nuestro logaritmo. 5 por, copiamos todo el logaritmo sin el 5 este que está acá, ¿sí? Entonces nos dice logaritmo en base 5 de 625. Listo. Ya copiamos todo el logaritmo sin este exponente porque ya lo pusimos acá atrás. Y ahora nos falta resolver, ¿sí? Recordemos de que no podemos resolver la multiplicación sin antes resolver la potencia o el logaritmo. 5 por, resolvemos el logaritmo, ¿sí? 5 a la cuarta es igual a 625. 5 a la cuarta igual a 625. Y resolvemos 5 por 4, 20. Y ahí está. También nos puede pasar, bueno, ahí está. También nos puede pasar que tengamos por ejemplo, logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2. Acá que quiero ver, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos esta raíz, lo que podemos hacer es transformar esa raíz como potencia, ¿sí? Entonces nos queda logaritmo en base 2, ¿sí? Y ponemos el 2 ahí como está. Resulta de que yo acá tengo un 2 y acá tengo un 1, ¿sí? Voy a transformar esta raíz como un exponente fraccionario, ¿está? Entonces, lo ponemos como exponente. Este 1 va arriba y este 2 va abajo. Ahí está, exponente fraccionario. Y bueno, comenzamos a resolver, ¿sí? Este sería mi exponente, ¿sí? Y este sería el argumento, ¿sí? Y bueno, entonces comenzamos. Este exponente va a pasar como multiplicación, 1/2, ahí está, por. Y ahora copiamos a todo el logaritmo, ¿sí? Sin el exponente. Entonces decimos logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Y ahora podemos resolver. Tenemos todo esto es igual a, vamos a copiar, todo esto es igual a 1, ¿sí? Porque 2 elevado a la 1 me va a dar 2, ¿sí? Es decir, que cuando se repite base y argumento es igual a 1. Y ahí está. Y 1/2 por 1 es igual a 1/2. Y acá está nuestro resultado. Recuerden, siempre que tengo una raíz, lo vamos a expresar como exponente fraccionario, ¿sí? Bueno, este sería el otro ejemplo, el tercer ejemplo, ¿sí? Bueno, ya que está, vamos a agregar una propiedad más, ¿sí? Borramos y agregamos esa propiedad. Bueno, el último. Cuando nosotros tenemos un logaritmo de base y un argumento que no es potencia de la base, lo que podemos hacer es cambiar la base, ¿sí? Hacer un logaritmo de cambio de base. Entonces podemos poner logaritmo en base 10, que son los más lo que mejor funciona, o logaritmo en base el logaritmo neperiano, o el logaritmo en el que nosotros necesitamos poner la base. Por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo en base 16 de 8,
y resulta que 16 para 8 no puedo, o sea, 16 elevado al cuadrado me pasé, 16 a la 1 es 16, 16 a la 0 no nos da. Entonces lo que hacemos es un cambio de base y utilizamos la que mejor, lo que nos quede más cómodo, ¿sí? En el caso, como yo veo de que ellos dos son potencia de 2, entonces lo que voy a hacer es utilizar la base 2 para ellos dos, ¿sí? Entonces hacemos la línea y ponemos logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Utilizamos la base 2 y también tenemos que utilizar para el denominador la misma base. Logaritmo en base 2 de 16. Y ahí sí puedo resolver, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 8, es decir, ¿qué número? O sea, ¿cuántas veces se tiene que multiplicar el 2 para llegar a 8? 3 veces. 2 al cubo es 3. ¿Bien? Y abajo, 2 para llegar a 16, ¿cuántas veces nos tenemos que multiplicar? 2 a la cuarta es 16. Y ya tengo mi resultado, que es en este caso una fracción, ¿sí? Recordemos, utilizar cambio de base cuando no encontremos la potencia según la base que tenemos, ¿sí? En el caso que tengamos un logaritmo. Si no, si tenemos sumas, sí, sumas o restas, vemos primero si podemos aplicar estas dos propiedades, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un par de ejercicios de este y continuamos. Bien, dos ejemplos. Acá tenemos el logaritmo en base 125 de 5, ¿sí? Como sabemos que son potencia de 5, voy a utilizar la base 5. Entonces nada, logaritmo en base 5 de 25 y abajo logaritmo de la misma base 5 de 125. Y acá podemos resolver. 5 al cuadrado es 125, ¿sí? Y 5 al cubo es, 5 al cuadrado es 25 y 5 al cubo 125. Y ahí está, ¿sí? En el caso de la segunda, ¿sí? Vamos a ver si nos dejamos ahí. En el caso de la segunda, nosotros podemos ver que ellos son potencia de 8 y potencia de 2, ¿sí? Se puede utilizar tanto como potencia de 8 como potencia de 2, ¿sí? Vamos a ver, la más simple es, si potencia de 8 es más grande, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el 8. Entonces nos queda logaritmo en base 8, vamos a utilizar la 8, ¿sí? De 8. Y abajo logaritmo en base 8 de 64 y resolvemos, ¿sí? Acá, como tenemos la misma base y argumento, es igual a 1, ¿sí? Y abajo 8 por 8 es 64, lo que quiere decir que su denominador acá va a ser 2. 8 al cuadrado, 64, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros resolvemos esto de otra manera? En vez de 8 ponemos 2. Logaritmo en base 2 de 8 y logaritmo en base 2 de 64, ¿sí? Vamos a ver, me tiene que dar un medio, ¿sí? O lo que dice acá en este caso no nos va a dar un medio, vamos a correr esto un poquito para allá, ¿sí? Acá, un medio. 8 multiplicado 3 veces por sí mismo, es decir, 2 por 2 por 2 nos da 8, es decir que 2 al cubo es 8. Y abajo, 2 para llegar a 64, bueno, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. ¿Cuántas veces se multiplicó? 6 veces, ¿sí? Y nosotros habíamos sacado con anterioridad, habíamos sacado un medio y acá tenemos 3 sextos. Pero resulta de que este 3 sextos, si le sacamos la tercera parte, vamos a llegar a un medio, ¿sí? Es decir, 3 dividido 3, acá es 1. Y 6 dividido 3, acá es 2. Entonces, sí nos da, nos faltaba simplificar. Entonces, cuando nosotros tenemos acá esto de utilizar una base o utilizar otra, siempre intentamos utilizar la base más grande, ¿sí? Obviamente de que tanto el argumento como la base sean potencias de aquella base que queremos utilizar, ¿sí? Bueno, dicho esto,
Lo hice un poquito rápido porque últimamente me anda fallando la cámara, ¿sí? Así que bueno, ahí está todo y vamos a ver ejercicios combinados, ¿sí? Para aplicar todas las propiedades en un solo ejercicio.